Y bueno, ahora tenemos como invitada a la Miss Andrea. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ahora en este nuevo episodio? Tranquila, agradecida por la invitación y ¿Ya? pues ansiosa a ver por lo que me van a preguntar hoy día. Muy bien, Nadie fue Miss. obligado, Miss. Nadie fue obligado, por si acaso. ¿Y qué tal? ¿Es la primera? Miss, no nos No, delate. no fui obligada. De la nada, No fui obligada. de la nada, delatándonos. ¿Es la primera vez en una entrevista, en un podcast, Miss? En un podcast como tal sí, pero en entrevistas no. He tenido ya. la fortuna de participar ya con Catequil Televisión y TV Norte, pudiendo brindar algunas entrevistas, información sobre salud mental. Y luego aquí con este pequeño podcastito. No, pero muy contenta de la invitación y también muy orgullosa por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Sí, por alguien que casi lo desaprueba, ¿verdad? Ya. Como Esa dije, es la nueva sección. esas son cosas que yo olvido. Por Y el yo bien. también. Y yo también. Esa sonrisita se ve así. Y bueno, vamos con nuestra pregunta típica de este podcast. Completen la frase, Miss. Amo la psicología, pero... Pero el trabajo de psicología con niños puede ser muy agotador. Sí, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Confirmas? Justamente. Sí. Bueno, como le andamos comentando, nuestro compañero y co-conductor, editor, fotógrafo Ahora voy. Y psicólogo. y psicólogo ha conseguido este trabajo como maestro sombra. Un aplauso para mi hermano. Todos estamos muy orgullosos. Hoy ha sido su primer día. Y a la mañana, la cara. Pues no lo recomiendo. Con razón lo había pensado. Pues no Sí. lo recomiendo. Sí, la Miss llegó y ya no lo estaba comiendo su pixie. Bueno, después, mano, suéltalo. Realmente sí. En la mañana también le escribí cómo va mi hombre chambeador, cómo va mi hermano chambeador. Todo ¿qué tal? bien. Y me dijo, hermana, quiero renunciar. El ¿Primer día? Primer día. Primer día. Bueno. Ya eso vamos, Miss. Psicología, Eso Miss. todo, justamente por el hecho de cuidar a niños en general, también es como que estar de aquí para allá, tal vez las necesidades que ellos tengan, y justamente eso, ¿cierto, Brigitte? Brilló nuestra camarógrafa. Y bueno, mi psicología siempre fue su primera opción. La verdad es que sí. Yo ¿Sí? sí, temprano en la secundaria ya sabía que iba a estudiar psicología. Lo tenía bastante claro en ese momento. Ok, entonces ya no había como segundas opciones ni nada, sino que siempre fue psicología como tal. En un inicio quizás también medicina, pero la verdad mi corazoncito siempre ha estado en la En psicología. psico, ay, qué lindo. ¿Y qué fue lo que amó a primera vista de la Ajá, psicología? ¿Qué fue lo que le enganchó? A ver, antes de ingresar era una noción un poco general de poder ayudar a las personas, ¿no? Pero cuando uno entra, quizás al principio estamos con esa duda, ¿no? Como les dije, yo había pensado también en estudiar medicina, porque tenía el rendimiento académico como para ello. Ya en la carrera no hubo quizás pequeño momento de duda al inicio, como de, pero mi promedio pudiera estar en medicina o algo como que me iba a exigir, entre comillas, más, pero me di cuenta que nada que ver. La psicología te exige muchísimo y, Sí. o sea, es muy gratificante cuando uno lo lleva pues con toda la seriedad, con todo el compromiso necesario. Es gratificante porque sabes que estás a la altura del desafío y que el desafío es alto, es bueno. Entonces, eso fue lo que me enamoró de la psicología, que es desafiante. Es desafiante, es un desafío para mí. Inclusive se ha metido en una rama o en una especialización que tiene que ver básicamente, o va por el tema de ahí, como hablábamos con niños desafiantes. ¿Qué le llamó la atención de trabajar con niños? ¿Qué le gustó? ¿Qué fue lo que le impulsó a tener ese trabajo o esa inclinación? Esto tiene como que su historia. Dele, aquí somos chismosos. Cuando yo estaba todavía en la universidad, estaba muy metida en el área clínica. Recuerdo que incluso en las proyecciones sociales, se acordarán los que han sido mis profesores, yo evitaba el trabajo con los niños. Y mire ahora. Con niños nunca voy a estar, no me gusta el trabajo con niños. Yo era era la maestra Tronchatoro, creo. ¿Ya? Nada que ver con niños en la universidad. Pero después, cuando yo egreso de la universidad, empiezo en lo que es el área educativa, por la oportunidad de trabajo que se me presentó.
Oh, ya, ya. Entiendo. Y allí, por supuesto, uno sigue trabajando con adultos, los profesores, los padres de familia, toda el área administrativa también, ¿no? Pero se trabajaba bastante con adolescentes y con niños. Y con esos niños, en el Héctor Raulaya de la Torre, Cospan, ya deben estar grandes, ya, tanto tiempo que ha pasado. Las criaturas. Sí, pero ahí descubrí pues que en realidad es un trabajo muy gratificante, son una población con la cual aplicar la psicología muy interesante también. Entonces, ahí también descubrí mi carisma para con los niños, que podía ser muy cariñosa. Descubrió. Ustedes nunca lo han visto. No, No, soy por eso otra, nos sorprende. soy otra con los niños. Wow. Hay que buscar una forma de averiguarlo, que no sé. La cámara escondida. Ajá. Los invito a un taller. Sí, por favor, porque se Ya me nos hace muy contarán raro. los talleres. No, y Claro. es interesante. No salgo demasiado de mi carácter de que me gustan las cosas correctas, bien hechas y demás, pero descubrí que podía ser muy dulce con los niños. Y eso es algo pues que creo que eso también me motivó, descubrir varios aspectos de mí. Claro, y fue me un motivó a descubrimiento continuar. total. Yo me imagino usted Sí, como sí. que, wow, ¿qué está Ya. pasando Sí. conmigo? Puedo ser la Soy más yo. seria, la más seca del mundo. No soy yo. Está bien. Pero es lindo, de Claro. verdad que Claro. es difícil, muchas veces puede ser muy difícil, pero es algo muy bonito, Sí. llena de satisfacción. No he tenido, bueno, sí he trabajado con niños de inicial, en este internado, bueno, mi primer internado, sí, me tocó trabajar con niños de inicial y son súper lindos, son súper tiernos y he visto la diferencia de trabajar, por ejemplo, niños de Porcón, de que con Ciudad, la diferencia, por ejemplo, en Porcón eran como que más dulces y eran traviesos y esto, pero eran como que, ok, vamos, y con el tema académico sí estaban como un poquito, no estaban como que muy adelantados, se podría decir, sí les costaba como que leer las palabras, su nombre, sí todavía tenían dificultades, en cambio los de acá eran unos terremotos, pero ya sabían contar, sabían escribir su nombre hasta leer, y esa diferencia sí un vaso me chocó cuando vine acá a un jardín, que fue como apoyo, nada más como apoyo, no como interna ni nada, salí y dije, wow, ya no quiero, renuncio, wow. Digo, sí, porque hay niños que sí, no parece, no lo creemos, pero es que sí hay niños que de la nada una piedra y está, y tú, vamos a respirar, cálmate, suelta Sí. la piedra, dice nada. Sí, 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 sí pasa. Igual tiene sus diferencias sustanciales, ¿no? Entre el contexto cultural, familiar, todo entre lo que es la ciudad, lo que es el campo. Exacto. También hay diferencias significativas entre trabajar con un niño con conductas Sí. disruptivas y trabajar Exacto. en grupo, porque ahí puede Exacto. haber más de uno y Exacto. con diferentes conductas. Yo en Porcón Sí. trabajaba con 25 niños, pero llegué acá y un niño ya me tenía muerta. Sí. Y te digo, decía, ¿cómo? Pero realmente así pasa y es que son esas pequeñas diferencias. Y yo no me puedo imaginar usted que, ¿cuántos años lleva trabajando ya con niños o con esta especialidad? Ay, con niños, quizás como 5 años aprox. Wow. Sí. Al principio era como que un enfoque, bueno, dentro de lo educativo, ¿no? Era el trabajo con la triada típica. Después, cuando ya entré mucho más en lo que era netamente psicoterapia, era en unas situaciones más de tipo familia, ¿no? Pero después descubrí específicamente la intervención con niños que tienen conductas disruptivas y pues desde allí como que ese ha sido mi principal área, lo que más disfruto, lo que más sufro también, pero Claro. Justamente. en donde definitivamente creo que me voy a quedar así, de larga data, porque es donde creo que más me encontré también a mí misma. Claro, Sí. a usted le cae muy bien ese TikTok donde dicen, lo puedo cambiar, el niño destructivo, y lo puedo cambiar. Realmente. Sí, Es mi reto. los pequeños terremotos. Sí, realmente sí. Y bueno, Miss, un caso que recuerde. A Algo así ver. que se le haya quedado grabado. Ajá. En realidad hay varias Varios. situaciones, demasiadas a veces. Y trabajar con niños siempre es una aventura. Definitivamente, pero a ver, hay uno que en particular siempre lo recuerdo
con bastante cariño, todavía hay una relación cercana con la familia de este pequeño. Ya no laboral, pero sí de saludarnos, la cordialidad, esa cercanía que genera pues haber trabajado. Y en realidad, curiosamente, con ellos trabajamos poquito tiempo. La situación con este pequeño era, claro, tenía varias conductas disruptivas que eran preocupantes para los padres y ellos creían que el pequeño tenía autismo. Estaban, o sea, totalmente convencidos por algunas peculiaridades que tenía, ¿no? El niño no hablaba, cuando ingresaban en lugares pequeños como este, gritaba, se desesperaba, lloraba, se tiraba al piso, quería golpear. Era algo pues muy intenso. Yo recuerdo que tuve una conversación con ellos en una entrevista inicial con informantes, también tuve oportunidad de ver al pequeño y le dije, me expresaron primero ellos su preocupación, pero dudé mucho. Cuando uno entiende bien el contexto en el que está aprendiendo el niño estas conductas, a veces justamente esa dinámica familiar y los aprendizajes dentro de esa dinámica familiar te explican todo lo que viene pasando después, ¿no? Y no necesariamente es una cuestión de neurodesarrollo. Claro. Entonces, luego de algunas entrevistas, observaciones, yo recuerdo que le dije, ¿no? Yo veo muy poco probable que en realidad sea autismo, me parece que es un tema de conducta, vamos a empezar por ahí. Recuerdo que no me creyeron los papás. Usted está loca. No sí, creo. No me creyeron, pero me dieron como que... No, vamos a darle una chance. Vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a ver si es que tienes razón y si no le decimos, se lo dije. ¿Ya? Se los dije. Ahora lo puedo decir hasta en cámara. Hubieron cambios rápidos, muy significativos, todo a partir de cambiar las pautas de crianza con los papás, ¿no? De analizar en qué contexto se daban las conductas, las partes que se tenían que corregir, tanto en lo antecedente, en la intervención consecuente con el tema de este pequeño. Y, o sea, fue un cambio que pudiera incluso haberse dicho casi milagroso. Todos, wow. Y descubrimos varias cosas del pequeño, incluso el tema, o sea, de su habla, eventualmente se superó, ¿no? La conducta mejoró significativamente en corto tiempo, se superó el tema del habla, que no era el objetivo principal. Pero fue algo como que extenso, consecuente, que de la nada no era algo principal, pero que se solucionó. Que se solucionó en el proceso. Yo siempre me acuerdo mucho de esa experiencia porque nuevamente fue corto tiempo, fue grande el cambio, los papás tenían cierto escepticismo respecto de mi opinión, pero le dieron la oportunidad a la terapia de conducta y pues... Todo bien. Se los dije. Y es que personas muy lindas, muy buenas. Yo siempre voy a estar agradecida porque al margen del escepticismo inicial dieron la oportunidad a la terapia. Y eso es lo importante. Exacto. Eso, y que fueron muy comprometidos, porque se sentaban conmigo, yo les daba las pautas, les explicaba las situaciones. Sí. Iban a casa y realmente lo hacían. O sea, de escépticos y todo lo que yo quiera al inicio, pero comprometidos y cumplían. Claro. Y hubo cambios. Hubo un cambio, como usted dice, casi milagroso, que yo me imagino que todos los papis en la escuela o jardín estaban, ¿qué lo han hecho? ¿Qué fue ese cambio? También como que te da esa satisfacción de que el niño está progresando, justamente. Uno mismo puede decir, wow. Anima en ese cambio. Todo fue por mí. A ver, sí, en parte sí, claro. Pero también hubo acompañamiento ahí por el lado académico, o sea, las maestras. No. Solamente con padres. El área donde yo trabajo, digamos que en escuela, contexto educativo, solamente fue prácticamente el primer año de mi experiencia. Después yo me he dedicado a la práctica privada. Estas personas llegan buscando ayuda en un contexto de prestación de servicios psicológicos, pero de manera privada. Independiente, claro. Exacto. Entonces todavía estaba pequeño el niño, entonces fue trabajo de ellos con nosotros. Y como digo, ¿no? Que le dieran la oportunidad a escuchar opiniones que iban
en contra del convencimiento de ellos o se comprometieran con el proceso fue lo que hizo toda la diferencia. Hasta ahora son personas que yo tengo en especial consideración, sé que ellos también a mí, cosa que es muy, muy bonita. Y se ven, ¿no? Se ven los resultados. Como todo pequeño, porque aún está chiquito, tiene sus conductas de niño pequeño, ser un poco inquieto, curioso, pero de lejos hemos superado el punto cero, pues de cuando nos conocimos. Claro, ha habido un gran proceso y un gran cambio como tal. Entonces, ay, qué lindo, Miss. Y ahora, esto fue un caso que sí se resolvió de, ¿cómo se llama? De buena manera, se podría decir que hubo, como dijimos, resultados satisfactorios. Ahora, pasemos a lo que nadie habla. ¿Algún error que usted recuerde que haya cometido, ya sea como interna, practicante o ya como profesional? El que más recuerdo, el que más gracia le traigo. Bueno, dentro del proceso de psicoterapia, el tema de cometer errores puede pasar. Sí. Puede pasar porque quizás pasaste por alto un detalle importante y eventualmente es algo que uno desde la humildad de aceptar ese error tiene que hacer el esfuerzo por corregir. Sí. Estar atento a qué es lo que no está funcionando. Desde el enfoque del análisis funcional de la conducta estamos en un constante análisis de nuestros planes de intervención. Claro. Para ver qué está funcionando para hacer más y qué no está funcionando para modificarlo. Entonces, por ese lado, el tema de error se puede dar, tiene que haber una corrección inmediata, de ahí a que sea algo que recuerdo con gracia, la verdad no mucho, pero sí tuve una situación que me pareció graciosa, hasta ahora me parece graciosa. No fue tanto en el tema de la aplicación misma de mis conocimientos como psicóloga, sino en cómo me relacionaba con las personas. Volvamos a la diferencia de tratar con niños de forma individual a tratarlos en grupo. Yo he tenido ocasión de dirigir taller de desarrollo de habilidades socioemocionales desde niños pequeñitos. Y yo recuerdo una ocasión en que venían a recoger una pequeña, ¿no? Generalmente venía la mamá, y un día llegó un señor que yo lo veía mayor y yo pensaba que era el abuelito. Ok. Ya. Sí, fue muy incómodo. ¿Cómo lo explicamos? Porque, claro, vienen a recogerlos. Parte de nuestras políticas era entregar a los niños al adulto autorizado en sus manos y dar un pequeño feedback de lo que ha sido la sesión. Y a mí me avisaron que iba a venir el señor fulanito de tal a recoger a la niña. No me dijeron papá, no me dijeron abuelito, no me dijeron nada, solamente viene a recogerlo. El señor fulano de tal, con nombre, ¿no? Y apellidos. El señor fulano de tal, las encargadas de recepción y por ende de responder WhatsApp. Dije, bueno, el señor fulano de tal va a recoger a la niña tal. Muy bien. Y cuando están recogiendo, y sí, ¿quién es usted? Sí, soy fulano de tal. Yo, ya, señor, un ratito fui, traje a la niña y digo, su nietita, se ha portado muy bien. Qué lindo que tengan esa conexión de abuelito. Sí, yo de ese joven, este abuelito. Qué joven el abuelito. Abuelito, nieta. No, señorita, yo soy el papá. Esa situación. Sí. Cuando es individual, bueno, entonces tu entrevista inicial, llenas tu ficha, ¿no? En esta situación yo no conocía. Le dijo, señorita, soy el papá. ¿Y qué le dijo usted cuando él le dijo, no, señorita, soy el papá? Me disculpé, nada más que me quedaba, no le iba a decir. Si hubiera sido la abuelita, le hubiera podido decir que es joven, es usted, pero si era el papá, ¿qué le podía decir? Entonces... No sé, es que en esas ocasiones yo he escuchado a personas que se ponen rojos o que está bien, llévesela y nada más. Venga, atrápela. No, disculpen, no tenía conocimiento, mucho gusto, soy la psicóloga fulana de tal, cambiamos para comentarle que hoy día su pequeña ha tenido, ¿no? A dar ya la explicación, ahí todo el relleno y el cambio de tema. Me imagino que la niña también es mi papá. No, menos mal la niña estaba en otra cosa, porque los niños nos ponen más en evidencia. Sí. Ay, mirándolo así.
Qué raro. ¿Lo Abuelito. ve viejito? Un abuelito. Ay, no. Sí, ay, no, esas experiencias sí dan mucha risa. Ya, ok. Ahora, centrándonos un poco más ya en los niños con conductas destructivas, Miss. A ver, para la gente que no sabe, ¿cómo nos podría explicar de manera sencilla qué es un niño con conductas destructivas? ¿Cuáles son sus mayores características de estos niños? Uno se da cuenta que el niño tiene conductas disruptivas y no es el simplemente portarse mal, es cuando la conducta no va de acuerdo al contexto cultural, no está de acuerdo a la edad y ha empezado a generar repercusiones de cara al contexto del niño y al niño en sí. No puede, si yo noto que estas conductas de mi pequeño, nuevamente, que culturalmente no son las adecuadas que para su edad, teniendo en cuenta ¿no? las diferentes etapas de desarrollo, no es adecuada, pone en riesgo su integridad o su vida, la de terceros, genera aislamiento, genera rechazo por parte de los demás, le priva de oportunidades de desarrollo, acceso a los recursos de su contexto. Entonces, también si es muy frecuente, ¿no? Si es muy frecuente, si es muy intensa, yo estoy probablemente viendo que hay una conducta disruptiva, genera malestar en el niño, en la familia y en los contextos en que el niño, otros contextos en que el niño se desarrolla, ¿no? Llámese la escuela, con los amiguitos. En el hogar, claro, en los diferentes contextos en donde él se puede relacionar. Y ahora sí, ya teniendo esta información ya breve, ¿cuál es el mayor mito, Miss, que le gustaría eliminar de los niños con conductas disruptivas? Ya tenemos uno como que es el niño que se porta mal. Ese realmente es un mito, porque puede ser por parte del desarrollo como tal o por una etapa, pero correcto. Ya los padres comienzan a decir, no, es que, o cualquier, vemos que ahorita la sociedad es como que si hay una pequeña dificultad, todos los padres como, tiene esto. Tiene el otro. Y se van extremos. Sí. A veces es todo y a veces no es nada. Exacto. Sí, Nunca es como un diagnóstico porque sí. Siempre tiene que ver algo. No puede hablar o el niño simplemente le gusta hacer una rutina, tiene autismo. Sí, sí, he tenido ese tipo de situaciones, claro. Que me manden fotos, Miss, y esto ha puesto en colita sus carritos, es autismo. Está jugando. No, está clasificando, está organizando, está usando sus habilidades, ¿no? Claro. Va descubriendo nuevas habilidades, las está aplicando. Tendría que haber toda una serie de indicadores, de criterios adicionales que se cumplan como para poder decir eso. Pero bueno, a ver, un mito que se elimine por completo. Depende, creo, un poco también del contexto. Por ejemplo, desde dentro de la familia puede existir el mito de cara a los niños con conductas disruptivas de que lo hace a propósito. Lo hace por herirme, lo hace por verme mal. No digo que ocurra con todas las familias, pero en algunas sí se presenta esa idea. Por ejemplo, en los niños como el que te está tocando a ti. Por llamar la atención también. O lo hace por llamar la atención, como que quieren a veces los padres leer una intención adulta, casi maliciosa, detrás de las acciones de los niños, cuando en realidad sus conductas disruptivas responden a un proceso de aprendizaje. Claro. Entonces, ese es un mito importante de romper. No existen los niños, al menos en lo que es mi experiencia, y salvo casos patológicos, ¿no? No hay niños que tengan esa malicia, esa maldad de voy a hacer esto solamente por verte sufrir. Claro. ¿No? No voy a hacer esto solamente porque gozo ver cómo te torturo con mi conducta. Como si fuera una ex despechada, voy a hacerlo porque sé que te va a doler. Salvo casos muy extremos, ¿no? Claro. Con alguna situación, una marcada patología, usualmente los niños no tienen ese propósito. ¿Ya? Claro. Desde el ámbito educativo, el mito que me gustaría romper es quizás la idea que tienen algunos profesores de que todo, así con ese énfasis, todo es culpa de los papás. O sea, primero por el tema de estar buscando culpables, cuando nos dedicamos o nos enquistamos en una posición de jueces, buscando culpas, buscando responsables, pocas veces, todo ese tiempo invertido en esto se resta de buscar soluciones. Punto número 1.
Claro. Y punto número 2, esta noción de que todo recae en los padres y el resto no tenemos que ver. La mayor responsabilidad es de los cuidadores, sí, por supuesto, pero a veces hay cosas que ocurren desde el aula, ¿no? Desde el manejo de los docentes o desde cómo se manejan las relaciones entre los niños, que también generan y promueven y que las hacen que conductas perduren el permanezcan. tiempo, exacto, este tipo de conductas. Claro. Entonces, creo que esos son 2 mitos importantes que hay que romper. Y de cara a la sociedad, a los que a veces miran desde fuera, al niño que ya se tira en la calle, que grita, que llora, que hace, 2 cosas. Los que creen que los papás no hacen nada. Y por eso sale tanto meme. Ajá. Claro. Los que creen que los papás no hacen nada. Porque hay padres que en realidad sí están haciendo cosas que no funcionan, ¿no? Al final, pero están intentando hacer cosas. Hay una voluntad de mejora, de cambio. Y creo que la segunda sería esta idea de que el señalamiento, de alguna forma la crítica hacia los padres, o bien de que no hacen nada, como ya dije, o la idea de que no quieren a sus hijos, ¿no? No, es que no lo quiere, no pasa tiempo con ellos, no los cuida. Hay papás que están estirando su tiempo lo más que pueden, que con su paciencia pendiente de un hilo, porque ya no pueden más. De una telaraña, por no decir. Intentan estar ahí y, o sea, mirar desde fuera es muy fácil a veces. Puede ser muy fácil realmente, pero ahora que es el tiempo de la tolerancia, ¿no? Sería bueno que esa tolerancia también la pongamos cuando observamos a estos padres luchando con las conductas de sus hijos. ¿No? De juzgar no ayuda. Exacto, como parecen muchos memes o muchos TikToks diciendo, hace rato vi en el mercado un niño tirándose y los padres no hacían absolutamente nada. Si fuera en mis tiempos, ya de repente un pincharazo y ya está. Esos son los memes que realmente se ven de bastante frecuencia en lo que son redes sociales, pero como usted dice, de repente ese no hacer nada es un intento de los padres de tal vez, ¿cómo se llama? Solucionarlo. Voy a dejar que tal vez se calme, explote, saque todo lo que tiene que sacar y ya después hago algo al respecto. Pero eso es lo que las personas de afuera tal vez no ven, sino que simplemente no hacen nada. Los padres son unos responsables. A veces también responde a la propia presión social, la misma que los juzga por en ese momento no hacer nada y que si les dieran, no sé, un palmazo, también los juzgaría como... Sí. A mí me gusta mucho esta historia, siempre la converso con los papás en consulta. Probablemente ustedes también la han escuchado, ¿no? Y es referente a los juicios externos, de que iba de un pueblo a otro una mujer joven, un anciano y llevaban a una burra. No sé si la han oído. Sí, me abrió el flashback. ¿Verdad? Sí. O sea, cuando iban de camino, ¿no?, al otro pueblo, de repente empiezan como que a juzgarlos, ¿no? Mira, esos 2 tontos tienen a la burra, pero van ellos caminando. Entonces se miran y el anciano le dice a la mujer, bueno, tú eres mujer, súbete a la burra y tú ven la burra. Unos 30 metros más allá los vuelven a ver y dicen, oye, mírala, es una tal por cual, desconsiderada, pobrecita el ancianito. La mujer, sintiéndose mal, se baja de la burra y le dice, súbete tú eres ancianito. Avanzan otros 30 metros y otra vez, míralo, es un tal por cual, abusivo, machista, él bien cómodo en la burra y pobrecita esa mujer. O sea, ya no sabían qué hacer, ¿no? Dicen, ¿y si nos subimos los 2? Se suben muy bien, más allá, pobrecita la burra. Qué abusivos. Abusivos, pobrecita la burra. O sea, las decisiones que tomamos en el camino, conociendo nuestra situación, pueden ser vistas y juzgadas desde fuera, desde sus propias perspectivas, pero
tener el anhelo, la idea de que vamos a satisfacer a todos es un imposible. Sí. Nunca vas a Es un satisfacer a imposible, todos. correcto. Y esto siempre se los comento a los papás, porque les digo, si haces algo por corregir, va a haber a alguien a quien no le agrade. Si no haces nada por corregir, va a haber a otro que no le agrade, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con tu accionar. Claro. En esa situación, lo único que tú puedes hacer es analizar para ti mismo, ya no el juicio externo, sino yo qué necesito hacer de cara a esta situación para garantizar que mi hijo, mi hija esté bien, para enseñarle algo que le va a ser de utilidad, para no promover estas conductas que finalmente lo que hacen es aislarlo del entorno, privarle de oportunidades y ponerle en riesgo. Exacto. Claro, sí, tiene mucha razón el tema de que la crianza es propia de los padres. Y una crianza, no sé, como ejemplo, yo tengo un hijo, mi tipo de crianza le va a gustar o algunos le me va a van a gustar. aplaudir y otros me van a abuchear o me van a estar completamente en contra en la forma en cómo llevo la crianza. Realmente, Así es. sí. Entonces, tener satisfechos a todos, imposible. Siento Así que que, más sí. bien el tema de juzgar por eso es de la familia, de la propia familia. Incluso de nuestros propios padres, cuando tal vez tengamos hijos, criticarán un poco nuestra forma de crianza. Pero es porque ellos ya lo pasaron tal vez diferentes épocas, justamente. También es hasta ese cambio de épocas. Son las épocas, cierto, y también son los roles. Sí. También, Porque porque ahora ya ha cambiado. Quienes son abuelos ahorita distan mucho de cómo fueron como padres. Cierto. Sí. Porque el rol del padre justamente es la orientación, el acompañamiento, la educación, la protección, ¿verdad? Claro. Claro. En cambio, en el abuelo, en la abuela, no recae el rol de justamente de orientación, de Claro. acompañamiento, sino más de protección, un poco de Cariño, Consentimiento, exacto. consentimiento, justamente. Salvo, obviamente, porque siempre hay sus excepciones, algunos abuelos que pudieran ser incluso más estrictos que los padres, pero eso ya son matices, Excepciones. son excepciones. Exacto. Sí, ahora Miss, en una palabra, Miss, ¿cómo describiría trabajar con niños con conductas disruptivas? Yo creo que desafiante. Como tal, desafiante. Desafiante. Yo diría Muy bien. demonios de Tasmania. Continuamos. Es complicado, es muy complicado. Hace nada, uno de mis consultantes, ¿no? Estábamos jugando súper tranquilas, ha tenido mucho mejor, ha avanzado muy bien hacia sus objetivos, pero de repente se levantó y me dio un coscorrón y se fue al baño. Y yo me quedé así como, ¿qué pasó? Sí, estábamos bien. Estábamos bien. Regresó, o sea, como que medio se detuvo porque se generó la aplicación de consecuencias inmediata, Ya. pero fue ve al baño, regresas y vamos a hablar de lo que acaba de pasar. ¿No? Alto, no me gusta que me golpeen, igual que a ti no te gustan ciertas situaciones, pero primero ve al baño, regresa y lo vamos a conversar. En el cambio de tono de voz, ella ya sabía que allí había un límite, regresó, se disculpó, conversamos muy brevecito, porque tampoco necesitamos darle el sermón de la montaña a los niños, los confundimos, los aburrimos y no les enseñamos nada. Como tal. Fue bastante breve, se le explicó la consecuencia por esa acción y pues ya estuvimos después tranquilas, pero luego yo me quedaba pensando, ¿no? Hemos estado muy bien, demasiado tiempo, algo tenía que pasar. Como que ya te esperas algo malo. Ajá. Estamos muy bien. Y ahí está, Ya peleate. y ahí está el desafío, porque uno les llega a tener bastante aprecio, cariño, incluso sentir ternura por estos niños, pero van a haber momentos en donde desafían tus límites, y, aunque no lo parezca, tienes que ser una persona muy paciente, muy tolerante, tener las riendas firmes sobre tus emociones para realmente poder educar, dar la oportunidad al niño de aprender una conducta adecuada y pues no generar quizás un daño o un perjuicio. Exacto. De la nada esta historia que se levantó, me voy al baño. Sí, muy casual. Sí, fue muy casual. Es pequeña, ¿no? Pero fue Curioso. como que te reseteé un ratito. Estábamos bien, a ver qué pasó aquí. Sí, Bueno, sí. ¿Y qué es más difícil, Miss?
manejar al niño o tranquilizar a los padres? Yo diría que tranquilizar a los padres. Mire, ¿quién diría? ¿Qué vamos a decir que el niño? Que el niño... Sí. Es que vienen con muchos temores. Ujú. Y quejas Nuevamente. también, justamente. Y quejas. Vienen con todo. Y a veces también con percepciones distorsionadas respecto de lo que ocurre con sus hijos. Vienen muchas veces también con mucha información que les viene en pastillas. O información errónea, se distorsionada. podría O decir, de Google. información también, Ujú. porque son como que muchas cosas y es como que te aturde y justamente tú dices, mi hijo puede tener esto, esto, y ahorita que es más fácil es terrible. A justamente. ChatGPT le preguntan todos los síntomas. Mi hijo tiene tal y tal y tal, ChatGPT, se Ni va. modo. Según Autismo. según Ni de- modo, cámbialo. Sí, Según DCM, ¿cuál es? literal. Y ellos no tienen, por ejemplo, ese manejo, ¿no? No van a tener el cuidado de poner según el manual diagnóstico. ¿Qué tiene? Nada ¿Qué más tiene mi pone. hijo? Y ya está. Y eso pues los hace incurrir en error, y ese error, información distorsionada, a veces lo que decías, Edward, las opiniones de terceros, Sí. Ujú. cuya calificación es solamente su experiencia personal, a veces situaciones muy particulares la convierten como que en el estándar o en la, digamos que en todo el enfoque sobre el cual basan una conclusión en los niños, así que los papás pues vienen con mucha angustia. Más de una Ujú. vez he estado con papás pues que se ponen a llorar en consulta, de la angustia, de la frustración. Es complicado Ujú. y conmueve, por supuesto, porque a mí me gusta siempre pensar que, mi experiencia dentro de consulta, ¿no? Y en la vida diaria me ha demostrado que los papás parten de la premisa del amor, Mm. Claro. ¿no? Entonces eso genera aún más frustración y aún más miedo. Claro. Entonces sí, calmar a los padres Calmar a los definitivamente padres. más difícil Y que... explicarles Y todo. explicarles, justamente. Claro, porque ellos llegan, como usted dice, o están extremos, o es nada o es todo. Entonces venir con todo eso y ya es como que, señorita, es que mi hijo, es que esto y que esto, y qué pasa si esto, y si pasa esto, y si mi hijo no logra, no sé, hacer una vida normal. Van con la idea más catastrófica posible, se podría decir, a consulta. Sí, y los de es nada también son en sí mismos el desafío, ¿no? Yo no quería venir porque yo no creo en estas cosas, pero ya pues Ya hay que tocar. me han insistido. Pero Ya una tengo vez que estar acá. Ajá. Pero nuevamente, o sea, detrás de todo esto y en el fondo, quizás no de la mejor manera, pero, o bueno, no con las mejores acciones, pero los papás quieren a sus hijos. Sí. Entonces, incluso el papá, la mamá que dice no tiene nada, una vez que uno le explica la expectativa de desarrollo del niño y lo que puede estar ocurriendo, cuando uno les conversa no culpándolos, porque ese también es el peor error que uno puede cometer como psicólogo, sino tratando de empatizar, de entender y dando la propuesta de mejora y lo que eso va a significar para sus hijos, créanme que hasta la persona más cerrada entiende, partiendo del afecto que le tienen a sus pequeños. No, claro, es que todo parte desde esa premisa, porque si no, no estuvieran en consulta, bueno, salvo las Exactamente, si no excepciones, estarían hasta Hasta los dicen que ya obligados. vienen obligados, No, pero es que hasta realmente los buscan obligados algo. en el Incluso los fondo, obligados. Sí, Ellos aman a sus hijos, se Ujú. niegan a ver una situación que ocurre, pero aman a sus hijos. exacto. Claro. Entonces nosotros también partimos de eso para promover el cambio, ¿no? Exacto. Está bien, lo amas, sin embargo, mira esta situación, date cuenta de lo que le está generando. ¿Tú quieres esto a futuro? Obviamente No. los papás desde el amor dicen no. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Claro, tomen notas para, para los que van a educativo y los que les toca trabajar o interactuar más con padres, porque por nuestro lado, por ejemplo, son muy pocas las veces que un niño viene a consulta. Nosotros más trabajamos con, no Adultos. sé, adultos, jóvenes. adolescentes, pero son muy pocos los que vienen a consulta con niños, con este tipo de conductas. Y bueno, Edward, Bueno, que que otros se escapan. tiene otra experiencia nueva, claro. Y Pero mis... hay muchos, ¿ah? Ahí se van a dar cuenta que hay bastante con niños con Niños. quienes trabajar. Sí, especializados. pero yo le tengo un miedo a los niños con conductas de berrinches, se lo juro. El profesor Eden ya se ha dado cuenta de eso, le tengo mucho temor. En su Pero- episodio. sí, ese episodio está donde me dice, ¿tú le tienes mucho miedo? Demasiado. Y mis,
¿Qué tipo de conductas son las más frecuentes en lo que es conductas disruptivas, valga la redundancia? El tipo del berrinche, es tirarse al piso, golpear. ¿Cuáles son las más comunes que usted ha visto? Justamente el tema del llanto, pero es ese llanto a gritos, ¿no? Donde se quedan como que hipando, pierden el aire, se tiran al piso. Y comienzan aire. No, hasta, bueno, quizás uno como excepción en mi memoria, pero de ahí es el llanto a gritos, tirarse al piso, patalear estando en el piso y recurrir obviamente a lanzar patadas, puñetes, son las que más he podido ver. Y en menor medida, también dependiendo de la edad, ¿no? El tema de morder. Wow. Me creo pidaña. Las pidañas. Soy pidaña. Yo me creo que sí es como pidaña. No me imaginé ese nombre. No, tranquilo. Y para eso hay que tener siempre sí mucho cuidado. Claro, nunca se le ha salido a mí en ese tipo de situaciones como que... No. O querer decir algo al respecto. Y eso requiere mucho entrenamiento y mucho manejo emocional por parte del psicólogo. Exacto, Claro. porque comunicar con La niños. frustración también. Esa claridad de que estás tratando con un niño no es tu igual. Tiene el tema de conducta, tú no puedes esperar pues que de repente actúe como un adulto como tú. Exacto. Que lo que está haciendo también no es personal contra ti, que esa es una parte donde la mayoría falla. La toman personal, es como que me voy a mechar con ese niño. No, tranquilos, no se agarren de las líneas con los niños, por favor. Me golpeó, pero tiene 7 años, pero pega como de 8. Y ahora le imagino. Y continúa eso. Bueno, ¿cómo diferenciar un berrinche normal de una conducta que requiere una intervención? Tips para los padres que nos pueden ver. Lo que decíamos quizás hace un rato, ¿no? El tema de la pertinencia cultural de la conducta, porque no todas son destructivas, hay otras conductas disruptivas como por ejemplo el niño aislándose, alejándose, dificultad de socialización con sus pares. Entonces tenemos que ver si el contexto cultural y el contexto familiar que esté enseñando, si es compatible con, y si es compatible con la edad del niño. Claro. Porque un niño haciendo berrinche con 2 años, que por ahí se le escapó una mordida a alguien, en realidad estamos hablando de una necesidad de acompañamiento, pero no necesariamente de una terapia como tal, porque el niño a los 2 años todavía tiene dificultad en la gestión de sus emociones. Exacto. Y cuando se sobrecarga, obviamente puede recurrir a este tipo de conducta. Hay algo difícil a lo que dar acompañamiento, sí, pero no necesariamente está en un nivel de un trastorno. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál sería, Miss, el error más frecuente que pueden cometer los padres al intentar corregir estas conductas? Como el tema de berrinches. Asumir que cualquier cosa es un castigo. De verdad. Sí, pasa. Bueno, aquí viene toda una explicación, ¿no? De temas conductuales, pero básicamente es que cuando tú hablas de corrección, hablas principalmente de que la conducta disruptiva ya ocurrió, ¿no? O sea, ya se dio la mala conducta, dicho en simple, y hay que dar el correctivo. A veces creemos que solamente ahí está el aprendizaje, muchas veces el aprendizaje, y ese sería el segundo error, ¿no? En cuanto a orientar a niños. Creer que solamente tenemos que esperar a después del error del niño, después de la conducta inadecuada, para recién hacer algo. Y en realidad son 3 momentos. Podemos anticipar, podemos intervenir sobre la conducta cuando está en ejecución. Y lo último, exacto, prevención, intervención, y lo último es la corrección. Claro. Entonces, hay tip para los papás. A veces hay que anticiparnos a las situaciones, hay que enseñarles a los niños las conductas alternativas adecuadas. En un momento, les voy a dar más o menos un ejemplo para ver estas situaciones. Y en cuanto a las consecuencias, el adulto tiene que ser muy cuidadoso y muy analítico al momento de establecer una consecuencia. Wow. Por ahí decirle, ya, te portaste mal,
te vas con tu papá, pero se va con su papá y su papá para que deje de llorar, le va a dar no lo has castigado. Como que no está funcionando. Y no va a funcionar. La siguiente vez se va a portar incluso peor porque voy a ir a mi papá. Es un castigo, es un premio realmente. Exacto. Los papás a veces creen erradamente que cualquier cosa, por eso les digo, es un castigo, cuando en realidad tienen que ser cuidadosos. Claro. Lo que yo estoy haciendo al final lo deja más feliz o realmente le deja una lección. Entonces esas dos cosas. Cuestionarse realmente, como que esto está funcionando o será que está yendo en contra de los deseos que yo quiero lograr como tal. Correcto. Por ejemplo, los niños que gritan, ¿no? Es muy insistente, grita mucho cuando me llama y se pone mamá, mamá, mamá y grita. Y a veces uno analiza la situación y te das cuenta que la primera vez, hablando de antecedente, ¿no? Ya. Que la primera vez que el niño llamó no estaba gritando, que la primera vez fue y le dijo, mamá, hazme caso. Y que la mamá seguía en lo suyo. Y que el niño la segunda vez le dijo, mamá, pero hazme caso. Y sigue en lo suyo la mamá. Y entonces cuando el niño empieza, mamá, hazme caso, a jalonear, a gritar. Ahí recién lo toma como... Ajá. Usted le está enseñando a gritar. Porque cuando lo hace de la forma correcta, lo ignora. Exacto. Así que la función de la conducta no se cumple. Pero cuando empieza a gritar y a patalear, le hace caso. Entonces ahí la función de esta conducta sí se cumple, porque el niño quiere el acceso a la interacción, la respuesta de la madre. Ajá. Entonces, anticípese en la parte justamente preventiva. Cuando su hijo venga y le diga, mamá, hazme caso, hágale caso. Exacto. Ay, es que no puedo correr por su tras. No corra por su tras, pero haga un reconocimiento de que su hijo le está hablando. Voltéese y dígale, un ratito, Pepito, termino de hacer esto y ahorita estoy contigo. Dame el niño, 5 minutos. Dame 5 minutos, por ejemplo, eso es una marca de tiempo, que dame 5 minutos si es que el niño lo entiende, o dame un momento, si es que aún no tiene esas nociones temporales, ahorita estoy contigo. Cumpla también su palabra. Si le ha dicho 5 minutos y el niño sabe que son 5 minutos, entonces tiene que ser en los 5 minutos. Y si le dijo un momentito es breve, así el niño no sepa ver la hora. Claro. Si usted va a hacer un momentito y va a estar 1 hora más acá, entonces obviamente va a exasperar a su niño, va a hacer que va usted a provocar la rabieta. Y en las consecuencias lo que les decía, ¿no? No todo es un castigo. Sí. Ya me tienes harta, deja de gritar. Oye, hijito, no grites más, toma. Tampoco así. Tampoco así, pues porque va a repetir. Claro, yo creo que la psicóloga es viendo esa situación, claro, así de fácil. Y lo he visto pasar. Por eso lo comento. Como que, ok, eso está haciendo, ya vi el problema, vamos a conversar un momentito, ¿no? Realmente sí. ¿Verdad? Y bueno, Miss, otra pregunta un poco graciosa, sería graciosa en contexto. ¿Cuál ha sido la ocurrencia más chistosa tal vez que le haya comentado a un niño? O el berrinche más creativo. Porque siempre salen con algo. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, una vez fui a dar un taller, no me acuerdo dónde, en un jardín, y justo estábamos en el tema de prevención de violencia. Entonces nos dieron micrófonos, porque eran como 200 niños por ahí. Y entonces le digo, a ver, vamos a hacer un concurso. El que venga acá y me diga qué es violencia, se gana un premio. Todos vinieron y le doy el pase al micrófono a un niño y me dice, violencia es venir al jardín. Y se fue. Y yo, bueno, creo que hay un malentendido por aquí. Todas las maestras muertas de la risa. Y yo, creo que acá falta explicación. ¿Por qué lo dices? Y ahí comprendí, porque resulta que ellos iban a tener un paseo, pero les habían dicho que iba a haber un taller de violencia, que tenían que regresar al jardín. Entonces el niño, ¿qué es violencia? Regresar al jardín y no tener mi paseo. Y yo, ok, está bien. Pero sí fue muy chistoso. Yo en mi caso, bueno, fui yo justamente. Mi berrinche más común, podrían decir que me hacía el 8. Así. ¿Cómo? Caminaba en 8. Ah, en 8. Caminaba en 8, era así como que me regresaba. ¿Era tu berrinche? Era mi berrinche. Tú estabas bailando. Sí, y justamente lo hice en un contexto donde estaban tal vez la familia y mi mamá no reaccionó. Y dije, está bailando. ¡Wow! Obtuve lo que tenía. Luego llegamos acá a Cajamarca justamente, hago lo mismo
y ahí sí tuve un premio. Eso sí fue premio. De esos que no te hacen querer repetir. Ajá. Y por eso me dice, siempre te hacías el 8. Pero eso realmente es un baile que le estás haciendo, hermano. En serio. Una abejita estaba. Estaba dibujando ahí un infinito. Yo me imagino que todos tus familiares, ¿qué ha sido? Que Es si que eran sí. otros tiempos, hubieran dicho, es autista. Así hubieran dicho, pero no hubieran tenido razón, ¿no? Realmente, ahora es su experiencia muy Me buena. acuerdo. Sí. A ver, quizás lo más curioso que yo he visto hacer un niño es hacer la rabieta, pero mezclada con su acto de reparación de la situación. Ah, ¿Sí? ¿ya? ¿Cómo así? Como que empezó la rabieta llorando, gritando, aventando las cosas. Ujú. Y es una situación incluso estratégica que tienes que esperar a que el niño se calme un poco. Ujú. Cuando hace la rabieta y está en el momento de la explosión la más intensa, Claro. puede ponerse un poco destructivo si es que encuentra algo cerca. Había tirado los juguetes, los animalitos de Hebe, los había aventado porque quería aventar muchas cosas, pero solamente llegó a eso. Ya. Y seguía con la rabieta y seguía llorando, pero en su proceso de calmarse, el niño se fue y empezó a recoger otra vez. Eso era curioso. Se empezó a recogerlo porque ya no tenía nada más que tirar, pues, ¿no? Como que lo Ya me imagino. recogía. Ah, ¡Ay! Todo. Y otra vez Ya te lo vuelvo a lanzar otra vez. se me hizo curioso, hasta gracioso, obviamente en ese momento no me reí, Pero sí. pero era como, claro, ¿no? O sea, recursivo entre todo, ya no tenía nada más que tirar, cogí y lo volví a tirar. Yo me imagino al niño, pero en que su desesperación, chamario, o sea, no hay más juguetes. Y tirar, tengo que contar los que ya tiré. Y ahora sí los vuelvo a tirar. Ajá, como recargando, ¿no? Me hace acordar. Llorar y acordé de mi decir, niñez. chamario, no tengo más juguetes, los tengo que Yo lo recoger. tomaba como el chavo, todo, yo lo tengo que... Wow. Eso fue un poco la situación, me hizo gracia porque, ¿no? Pero ya entre que recogí y lo volví a tirar, como que también se reguló. iba calmando. Ujú. Al final lo terminó de recoger y fue como que ya está, la vez ya pasó, ya nos calmamos. Yo sé que has estado enojado. Gracias por recoger las cosas, ya te calmaste. Eso es bueno porque al final lo has recogido. Exacto. Y ya. Era curiosita, ¿no? Pero Y me imagino, gracias por recoger las cosas. No quería, pero no había más juguetes para tirar. sí, me faltaban municiones. Para la próxima, chequen eso. Me faltan municiones para tirar. No, que en el espacio de terapia de conducta, cuando por ejemplo hay tendencia a tirar cosas en mi consultorio, Ajá, claro. tengo un consultorio donde están los muebles, hay juegos y tal, al alcance de los niños, pero cuando ya hay la referencia de que Un tiran cosas, antecedente, claro. voy a la otra oficina, donde no hay cosas al alcance de la mano. Ujú. ¿No? Y eso era como que específicamente para jugar con este niño y fue lo único que tuvo para Claro. Pobre niño. sí, decepcionado. No sé, pero diantres, ahora que voy a tirar. Tengo que recogerlo otra vez. Ay, mira bueno, que muy bueno. el inicio fue como que, ¿cómo así? Pero ya la historia como tal. Y se reguló. Eso es lo más curioso. Al final se reguló recogiendo sus Su municiones. desastre. Ay, ahora sí, Miss. Ahora, en cuestiones de ludoterapia y el acompañamiento a los padres o toda la elaboración de este proceso, ¿quién cree que termina más cansado? ¿Los niños, los padres o el psicólogo? Depende. Si ¿Ya? es en la sesión, yo creo que los padres y el psicólogo. Claro. ¿Ya? Porque claro, el psicólogo está analizando en todo momento la interacción, brindando las estrategias a los padres, entrenándolos para que ellos puedan repetirlas y luego los dejas que ellos hagan, ¿no? Ujú. Y a veces están así con sus ojitos suplicantes de, por favor, ayuda. Ahora sí, ya vamos pues a su día a día, obviamente los padres o los cuidadores principales de los niños, porque son los que van a tener que ser muy pacientes, muy perseverantes en el día a día para sostener los acuerdos, las estrategias planteadas y poder ver un resultado. Porque el niño, siendo niño, va a probar el límite
¿no? Ujú. Y si sigue funcionando la conducta anterior. Sí, Ujú. Entonces, todos nos cansamos. Cuando el adulto tiene paciencia, es el adulto el que más se desgasta. Si hablamos de adultos sin paciencia, se desgasta más el niño. Sí, porque al final el que no tiene paciencia, ¿qué recurre? A los gritos, castigos, más castigos y cosas que realmente no van a funcionar y el niño resulta más cansado en sí. Así es. Y los padres que confunden, ¿no? Porque gritar no es lo mismo que hablar con autoridad. claro. Exacto, eso es un buen indicio de que los padres muchas veces le dicen tienes que hablar con autoridad, entonces ¿qué asumen ellos? Gritan. Eso me hace recordar más en adolescentes. Eso pasa más en adolescentes. También. ¿Sí? El hecho de gritar significa no de autoridad y el adolescente cree que necesita más libertad y justamente alzan la voz. Y Pasa se más en vuelve adolescentes. como una escala. que No te ya- estoy gritando, no me grites. Sí. Lo toman por ese lado, justamente. Y bueno, esto va un poco más para ciertos padres que tengan niños Ujú. pequeños. Pues, ¿qué pueden hacer los padres cuando un niño se berrinches en público? Algunos tips. En base a la fábula que les conté hace rato, siempre mi sugerencia es, primero y principal, bañate en aceite. Ah, que te resbale. Ok, ok. Báñate en Es su forma de aceite. crianza. La presión social genera en los padres a veces que estén totalmente en la inacción o que sobrereaccionen. Claro. Entonces, lo primero y principal es bañarte en aceite. La gente que acaba de pasar por ahí te está mirando, son segundos, realmente segundos, como mucho, y lo dudo, minutos de tu vida. Ujú. ¿No? Y muchos de esos quizás no los vuelvas a ver nunca más, y si te los vuelves a cruzar ni siquiera los vas a reconocer, pero tu hijo sí es tu responsabilidad, es un vínculo que tienes desde antes que naciera hasta el último de tus respiros, porque es algo que no se rompe y no se termina en un momento. Ujú. Entonces, bañense en aceite, no permitan que la presión social los lleve ni a la inacción ni a sobrereaccionar con sus niños. Ujú. Hay que garantizar siempre, sí, la seguridad del pequeño, si se trata de una rabieta y puedo garantizar su seguridad en el espacio en que nos encontramos, esperar que se calme un poco, y de ahí lo que hacemos generalmente es poder hablar para alentar la calma, no para retarlo, no para reactivar la rabieta, sino para ayudarlo a que siga calmándose y redireccionar o retomar la actividad, ¿no? Si no estamos yendo a algún lugar y estás más calmadito, tranquilízate, vamos, Ah, ya. Claro. ¿no? Claro. O listo, no vamos a ir para allá, pero estamos yendo a este otro lado, porque a veces sí tienen una opción, pero hay otras veces en las que no hay más opciones. Ujú. Entonces, simplemente aplicar la autoridad parental, pero esperando que se calme un poquito, y también importantísimo, ignorando la presión de la mirada externa, porque Sí. desconoce y no va a asumir responsabilidad de lo que pase después tampoco. Exacto, claro. Y Miss, ya desde su perspectiva, ¿cuál es la mayor satisfacción de trabajar con estos niños para usted? Mm, Yo creo que es mucho el cambio que se ve reflejado incluso en el estado de ánimo de los niños y de los padres, Ujú. porque los padres, al ver a sus hijos más aceptados, mejor integrados, se sienten bien. ¿A qué Ujú. padre no le gusta saber que su hijo ya no le hacen el feo, sino que lo aceptan, lo integran, juegan con él, interactúan de forma positiva? Y en los niños, justamente toda esta repercusión en su estado de ánimo, incluso en su autoestima, de saber que ya no son apartados de los demás, que ya no son a los que siempre les gritan o que siempre tienen algo malo que decir de ellos. Yo les juro que genera un cambio muy grande en los propios niños, y el sentirse más aceptados, el sentirse capaces, el saberse valiosos, el Ujú. que a consecuencia de que ya no solamente dicen cosas malas de ellos, sino también saben destacar sus aspectos positivos, los niños se sienten mucho más motivados, ya de forma casi que voluntaria, autónoma dentro de lo que cabe en un niño pequeño, a portarse muchísimo, muchísimo mejor. Claro, Wow, y aceptando un poco el cambio también. Así exacto. es. Entonces, esa sería su mayor satisfacción como psicóloga, ver tanto el cambio en el niño como en los padres. Y es un proceso que se cumple realmente los objetivos por los cuales vinieron a consulta.
Ay, qué lindo, sí, debe ser bonito tener esa satisfacción. No sé, no me atrevo a trabajar con niños, tengo miedo. Nuevamente, es desafiante, pero sí es bonito, porque que vengan y te digan, hoy ya jugué con mis amiguitos, hoy día me invitaron a tomar el refrigerio, o sea, es totalmente distinto a como tú lo ves al inicio, ¿no? De fulanito no se quiere juntar conmigo, sutanito no me dejó jugar a la pelota con los demás, fulana de tal me dijo que soy una malcriada, que soy un malcriado, es totalmente distinto y es bonito saber que pueden integrarse y como dije, que se saben valiosos, que se saben importantes, que se saben queridos y que se saben parte de. Claro, ya todo ese proceso de esos pequeños cambios y al final ya todo, que tal vez lo que vieron imposible, se hizo posible realmente. Correcto. Los papás, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco este episodio, pues Miss, ¿qué mensaje quisiera dejar justamente sobre este hermoso tema? La cámara es suya, Miss, por favor. No tengan miedo de trabajar con niños. A veces todavía en nuestra etapa formativa podemos verlo con cierta renuencia. Pero quién sabe, por ahí hay otra como yo. Descubriendo que es un trabajo desafiante, pero que también es muy gratificante. Así que no se rindan, chicos. Vas a tener días difíciles, pero vienen de días de mucha satisfacción, de una sensación pues de logro y de contribución muy grande, muy significativa. Y a los pepitos, dense la oportunidad de ser orientados por profesionales. A veces están dando lo mejor de ustedes, pero si no tienen un norte claro, procesos, estrategias consistentes, pero realmente desde el conocimiento adecuado de su situación, obviamente se van a sentir frustrados, desorientados, impotentes. Entonces, busquen ayuda. La ayuda no es solamente para casos muy extremos. Exacto. No esperen estar hundidos como para decir, ok, creo que sí necesito como que un apoyo psicológico. No. Para eso estamos nosotros, muchachos, recién que polluelos que ya salimos. Estamos a esta semana de terminar la carrera. No lo puedo creer. Sí, yo los veo y digo, no puede ser. Ya les enseñé a estos niños. A uno casi lo desapruebo. Ya basta. Nuevamente, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo voy a revisar. Sí, mi revisa. Ya lo estoy escribiendo. No apoyes nueva sección. Va a ser mi nueva sección. Vamos a hacer una mesa redonda todos los profes, a ver. ¿Por qué casi reprueban a Eduardo? Bueno, son por exámenes. Bueno. Pero sí, entonces creo que este mensaje es muy lindo, el mensaje que ha dado Miss, muchas gracias, y no solamente para los que nos están viendo, sino ha sido para él. De aquí no lo voy a dejar. Cree en ti, tú puedes. Tú puedes, hermano, tú puedes. Sí. Yo también confío en mí. Y nada, chicos, nuevamente muchas gracias, Miss, por haber aceptado esta hermosa invitación para este proyecto. Como le habíamos comentado, ya estuvimos en la Exposique, también en el congreso en donde nos hemos encontrado. También le comenté que pues vamos a ir creciendo poco a poco. Ya esta es nuestra última semana como interno, recalcarlo otra vez. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que ustedes tengan más contenido, más información y sobre todo se diviertan en el proceso, porque como usted ha visto, toda esta sesión nos hemos pasado haciendo chistes, haciéndole bullying al pobre Eda. Sí. No, la vez pasada con el profesor Orlando me tocó a mí también el bullying. Ah, bueno, se turnan, está bien. Literal. Yo me quedé, espere, ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Estábamos con Eduardo. Y el profe Orlando dijo, no, acá es parejo. Y yo, bueno, realmente sí. Entonces, Miss, esperamos volver a tenerlo en otra oportunidad. No sé, tal vez en el tema ya adolescentes también. Sería un buen tema. ¿Te gusta? Eso es otro mundo. Es otro mundo. Otro mundo también, de decir, en mis tiempos no era así. Ya ahora sí puedo decir eso. Porque tengo la edad suficiente como para decir en mis tiempos no era así. Yo lo digo cuando voy a los niños de jardín. En mis tiempos no era así. Que de la Los nada. corregían distintos. Ajá. Puse una música de... sí, puse, ¿cómo se llama? Una música de María Pía y Timoteo en un taller de niños. Y me dijeron, esa canción es de viejos. Y yo, oiga, ¿tú has escuchado en mis tiempos? Y era la sensación. Chicos, de sus tiempos es la vaca Lola.
Claro. Y eso para los niños de ahora ya es como que medio desfasado. Ay, no. En mi mente todavía Pero sigue María, Barney. ay, ¿sí o no? En mis tiempos María, No les creo, de sus tiempos es Barney. Sí. Tan grande estaba cuando Barney estaba al aire. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Para mí, María, Estoy sorprendida. para mí María Pía y Timoteo, mis ídolos, Barney, ¿qué más? Sí. Los Parchís. Ustedes ya han estado cuando era María Pía y Timoteo, de mí era cuando era Karina y Timoteo. Ah, ya, un poco más. Ya decía yo. Sí, pero la esposa la de Karina, hay una canción del Ole Ole. Después de esa canción y todos los niños. ¿Y esa ¿Quién canción? sacó esa canción? Ajá, qué vieja esa canción. Por ahí dice René, René, Sí, René. ya tengo que estar bailando, mis René. Mueve la cabeza, Mueve mueve los pies. Ya, Tienen que la tercera. actualizarse. Ay, no. Sí, Hasta la justamente abejita eso chiquitita ya pasó de moda. No, Dios. Sí, ya pasó de moda. la No, abejita no, chiquitita. no puedo con esto, realmente cada vez que voy, hasta inclusive, pásame tu cuenta, dije, y yo, corazón, tiene 6 años, ¿cómo que cuenta, dije? Yo no tengo. Yo tampoco tengo. Realmente, todos, es un mundo, una aventura, entonces, posiblemente, y de hecho que va a haber próximos episodios y necesitamos tu apoyo. Hay Vamos. tantas cosas con los adolescentes, los Sí. libros que leen y demás. Ay, Uy, no, mis, ese es sería otro interesante. tema. eso sería muy Me han interesante. explotado la mente. Sí, sí. Sí, mis. Sería muy interesante. Hay unos manguas, unos Ya, cómics eso que es, leen, ya, eso es otro eso tema, dejamos para. que realmente yo Cálmate. digo, wow, Sí, qué sí, sí. sociedad está. Papás, revisen lo que están viendo sus hijos. Sí, por favor, porque sí, los no sé qué niños hago eso. no tienen filtros y te lo cuentan tal y como está y uno se queda. Yo me fui a leer porque ¿Ya? soy curiosa. No. Muy bien, en conclusión del curiosismo, mis, ¿qué pasó? Próximo episodio. En el próximo episodio les cuento. Suscríbanse a Premium y sabrán la respuesta de la Miss. En el He próximo encontrado episodio. tantas cosas de la Miss. Realmente sí. Ay, Así que, sí. último consejo, padres, revisen lo que leen esos muchachos, por favor. No se queden con, ¿qué haces? Lee, ay, qué lindo, mejor lee. No. Tiene el hábito de leer, dirá. Ajá, todos orgullosos los papás. Y lees 5 libros de comprado. Y yo, ¿qué lees? A ver, Hasta que lo vio de que resulta after. hasta que vi de qué trataban. Y yo, ¿lo ha leído usted? Con razón son interesantes. Las Sí, leí- salen con unas cosas de unos universos y así como- En mis tiempos, Realmente sí. En mis tiempos todo era más simple. en mis tiempos lo más así que leías, y decías, no, romance adolescente, eran estos de Crepúsculo. No, Malísimas, pero hasta ahí llegaba. Sí. Hasta ahí llegaba. No, ahora ya no te imaginas nada. Ya. Realmente a mí me da mucha risa con los libros y con la película de Crepúsculo porque en su momento Da era cringe. todo No, da chévere. Pero ahora Sí. que lo vuelves a ver te da vergüenza No. ajena. Y lo mismo pasa con las películas adolescentes de Disney. No sé si le ha pasado. Campamento Sí. Rock, High School High School Musical. Music, no. Yo Ya no lo quiero, veo ya y no yo quisiera digo, ver eso. eso Estos me son gustaba. episodios muy vergonzosos de mi vida, no. No hablemos de eso. No, no, no. Ya no Yo también fui recordemos. adolescente, no hablemos de eso. Momentos, Se pasó. recuerdos de Big Nan, dígame. Realmente sí, ya tenemos mucho material Claro. con esta última entrevista. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ya saben, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias, Miss, usted otra vez por haber aceptado. Esperamos que nos vuelva a aceptar también en las próximas entrevistas. Cuando gusten, chicos. Gracias por la invitación. Y gracias a Gracias, usted, Miss. Miss, la queremos mucho. De verdad que esta entrevista ha sido muy divertida y muy buena, realmente. Así que, chicos, chao. Chao.